queridos amigos de Entre Puntos. Señores, ante la recurrente percepción que tiene la ciudadanía de la República Dominicana de que en nuestro país no hay justicia o de que sus acciones no llegan hasta los que tienen que llegar, o sea, no llegan hasta los que tienen un poco de poder económico o político, tenemos pues que aquí en su programa Entre Puntos mantenernos analizando un tema vital para la vida ciudadana y el desarrollo económico, como es el estado del Poder Judicial en nuestro país. Es pertinente preguntarnos si todo el escándalo de Odebrecht recién pasado o todavía actual ha servido como lección para por lo menos iniciar cambios necesarios dentro del Poder Judicial. Y si nos preguntamos, ¿verdad?, y si los funcionarios públicos y los mismos empresarios habrán aprendido alguna lección de este caso que ha ofendido tanto al pueblo, al que todavía cree en la honradez, para así no volver a ser corruptos. En el caso de Odebrecht hemos visto que los encartados han salido todos liberados, sin grandes protestas de parte de la ciudadanía, solo algunas manifestaciones de la Marcha Verde ya muy disminuida. Nos preguntamos entonces, ¿se encubrirán los expedientes para impedir que en la investigación salgan a relucir otros culpables? ¿O simplemente a los encartados no se les quiere acusar? ¿O ellos no son culpables? ¿A quiénes entonces se les entregó el dinero? ¿Qué pasa con la justicia dominicana? Que los casos se abren y se cierran sin resultados. Para analizar este tema hemos invitado esta noche a dos abogados en ejercicio, destacados ambos, Rigoberto Rosario y Valentín Medrano. Buenas noches, Rigoberto. Buenas noches, Valentín. Buenas noches, Mónica. Buenas noches, Rigoberto. Buenas noches, Mónica. Buenas noches, Valentín. No sabía que estabas ahí. Y buenas noches al público telespectador que nos da el beneficio de su audiencia. Claro, y siempre... Le da a Mónica, porque esto es un toque de queda. Esto es un toque de queda, pero si ven a Valentín y a Rigoberto y hablar de un tema tan importante como el que vamos a abordar esta noche, pues más se van a quedar ahí todos los amigos televidentes escuchando este análisis, señores, porque yo creo que en nuestro país, lamentablemente, la corrupción es un tema que se le llama ya sistémico, porque todo el sistema está afectado de arriba a abajo. Es sistémico y endémico porque recurre, vuelve a pasar, y eso la verdad es que es terrible que no se adelante en este sentido en lo que es pues nuestro país. Entonces yo digo, en un escenario político vemos que todos los partidos han patrocinado lo que es la corrupción desde el gobierno, sin decir este o aquel. En el caso de Odebrecht ha estado claro que todos estos alerecos, ¿verdad?, porque no son más que alerecos de juicio, pues van y vienen y se han hecho porque los Estados Unidos desde Nueva York llegó esta orden que no fue sino por el monopolio que ellos habían conseguido, ni siquiera por la corrupción, y esto la verdad es que nos preocupa mucho. Entonces, a pesar de todos estos interrogatorios, de las medidas de coerción, de los encarcelamientos, las puestas en libertad, realmente no sabemos si estos fueron los sobornados, quién los sobornó, qué dinero le entregaron, quiénes lo hicieron. Y lo peor es que al margen de la actual etapa de descrédito que atraviesa la justicia dominicana, pues también el sistema judicial, los jueces están siendo pues comprados en otros casos, en casos más pequeños. Pues vemos que todo el sistema de la justicia está corrompido. Yo quisiera preguntarle a ustedes, Valentín, Rigoberto, ¿hasta qué punto este caso pudiera ser una punta de lanza que cambie el sistema judicial dominicano? ¿Hasta qué punto la corrupción seguirá siendo endémica y sistémica? Porque como dije, no solamente a los políticos los toca, sino el dominicano tiene una idiosincrasia que espera un chance para colarse en lo que sea. Y por eso
esperando ese chance, muchas veces no es lo suficientemente severo como debería de ser, exigiendo justicia. ¿Hasta qué punto, Rigoberto, vamos a comenzar contigo, podemos cambiar y esto nos hace daño como país para la vida ciudadana y para las inversiones? Y tenemos muchos ejemplos de países pequeños, de economías pequeñas, que dicho sea de paso, ya la nuestra no es una economía pequeña, pero economías pequeñas que han descollado, pero ha sido con fuerza y con sanciones fuertes para los que delincan. ¿Podremos nosotros alcanzar eso? Bueno, el panorama, a mi modo de ver, es muy desolador y no, a mi juicio, no contiene ningún tipo de, ni siquiera de esperanza de que esto pueda cambiar. Para nadie es un secreto acá que Balaguer dijo en el año 1992, y nunca ha tenido eso más asidero que ahora, que la justicia era un mercado donde se vendían y se compraban sentencias. Aquí también para nadie es un secreto que en materia de corrupción pública, donde hayan envueltos poderosos, sean estos políticos, empresarios, con abolengo social o económico, no existe justicia para ellos. O donde pudiese haber algún interés particular entre las partes en conflicto, donde una pueda imponerse por el dinero, por el tráfico de influencia, tampoco existe justicia. Aquí los jueces, absolutamente todos, en materia de corrupción son iguales, genuflexos, corruptos, ineficientes, vagos y doblegados de rodillas hacia el poder. ¿Tú estás poniendo a todos los jueces en el mismo saco, Rigoberto? En materia de corrupción ninguno sirve. Yo se lo digo así, ninguno sirve. Aquí no hay ningún juez que establezca distancia en el conocimiento de un caso de corrupción. Todos se doblegan al poder y están al servicio del poder. Todos, en lo absoluto, no funcionan como jueces, sino como mandaderos del poder para legitimar los desafueros del poder político. Le dije anteriormente que también obedecen al poder económico, al poder eclesiástico, a todos los poderes fácticos que inciden en la vida social de este país. Ahí, ya hablando en el aspecto técnico del proceso de Odebrecht, ahí hay unos jueces que se desdijeron a sí mismos. Por un lado, vimos ahí una juez que tiene los bonos muy altos en la sociedad. Miriam Germán, que hasta la beatificaron. Miriam Germán es una juez igual que todo del sistema, que hace lo mismo que los otros, ahora a su estilo y a su modo. Esa señora fue quien dijo, cuando se invocaron que el arresto era ilegal, ella, su decisión en cuanto al arresto era que el arresto era legal. Y para las mismas exigencias procesales y probatorias para ordenar un arresto son las mismas para ordenar la prisión preventiva. Suficiencia probatoria vinculante. Entonces yo me pregunto, si el arresto era válido, ¿y por qué la medida de coerción consistente en prisión preventiva no era válida? O sea, el arresto, yo lo dije anteriormente y lo sigo diciendo, se emitió la orden de arresto de manera irregular. No había mérito jurídico para emitirla. Eso en el punto de vista estrictamente técnico. Aunque si fuera por mí, todos esos encartados, yo los llevara al Parque Colón. Si fuera por mí, Rigoberto, ya desconociendo mi condición de abogados, y lo juzgara públicamente en un juicio de pueblo. Ahora, si nos vamos a ceñir a las normas que rigen en sociedad, para la cual está conformada una serie de disposiciones legales, las cuales deben ser cumplidas en el conocimiento de un proceso penal, debemos ceñirnos a ella de manera estricta a todas.
no de manera selectiva a las que nos convenga o no nos convenga. Entonces, en este caso en específico, ha habido un contubernio, un maridaje entre el Ministerio Público y los jueces que han conocido este proceso, que no es proceso nada. Se trata de garantizar impunidad a los verdaderos culpables, a los verdaderos responsables de este hecho, y de hacer un circo con tal de aliviar o menguar las protestas populares, que la gente creyó que con la imposición de la prisión preventiva ya todo estaba resuelto, que eso es parte del populismo penal. Sin embargo, luego ese mismo juez que impuso la prisión preventiva terminó devariándosela de manera oficiosa. Digo oficiosa porque era la revisión obligatoria a los dos principales encartados en el proceso. O sea, ¿cuáles fueron los presupuestos que cambiaron, que no estaban al momento de tú adoptar la imposición de la medida de coerción? Y ese es un juez que también goza del aprecio, pero que ese señor nunca ha sido abogado, no es abogado. Ese señor es periodista de origen y llegó ahí de la mano de Corripio, apadrinado por Corripio, y obedece a ese tipo de cosas. Ese señor para mí no es abogado y no ha sido abogado nunca. No ha ejercido, es más, yo estoy seguro que él no sabe de qué lado se sube, porque nunca ha ejercido derecho. Él no sabe, se podrá ser un licenciado en derecho, pero no es un abogado, no es un técnico. Sin embargo, ha escrito libros porque lo que es aquí todo el que agarra y saca de un texto y pega en otro, ese es un escritor. Hasta escritor le dicen. El escritor que se desdijo en su decisión es contraria a todo lo que él predica en un código procesal anotado por un juez en ejercicio que escribió, que es una vergüenza ese texto. Yo no tengo nada en lo personal contra este señor, a quien personalmente le tenía hasta afecto, pero al ver esta cantinflada de este señor con poca vergüenza y con poco respeto de sí mismo, pues no me queda de otra. Entonces, la situación dominicana es la peor. La justicia debe ser lo que sirva de muro de contención a los desafueros del poder, y no existe justicia en caso de corrupción en este país. No nos llamemos engaños. Solamente van a decidir de conformidad con lo que establezcan nuestras normas procesales y penales cuando en un proceso no haya interés en alguna de las partes o sean desarropados los que intervengan en el proceso. Ahora, en materia de corrupción, eso no es. Y lamentablemente, generalmente hay intereses. Cuando hay casos fuertes es porque hay intereses de una de las dos partes. Entonces eso descalifica a la justicia dominicana de poder juzgar. Mira, esta justicia hay que cambiarla de golpe y por cuajo. Aquí no puede quedar, si queremos, porque aquí no hay institucionalidad. Y los culpables del descrédito que vive el Poder Judicial en este momento son los jueces que la componen. Todos, en absoluto todos. Entonces, aquí debe gestarse un movimiento para cambiar de manera radical y absoluta todos, absolutamente todos los jueces que componen el Poder Judicial. ¿Y qué nos garantiza que al cambiarlo no van a hacer lo mismo los que lleguen? Tenemos que crear una fórmula de selección de los jueces que por ahora no te puedo establecer una fórmula, porque pero el sistema actual, mediante el sistema del Consejo Nacional de la Magistratura, eso no puede seguir siendo de ese modo, porque se impone el poder político, que es quien lo maneja, y más no solamente el poder político, se impone el deseo del que esté en la presidencia en ese momento. Porque aquí saben, porque aquí hay gente que pertenecen al grupo de Leonel. Pero como ya Leonel no es presidente y Danilo le pasó un rodillo que lo dejó moribundo, los que le eran leales a Leonel, incluso diputados y senadores, se fueron al otro lado.
porque aquí nadie es de nadie, aquí es de quien maneja el presupuesto. El transfugismo. Y algo ya para... Pero que no lo quiero mezclar, porque me gusta quedarme simplemente en el análisis técnico del derecho, pero no hay forma de soslayar, referirse a esto. Miren, el caso específico de la investigación, que para mí no es ninguna investigación, es un circo que está haciendo el Procurador General de la República, ni en los Tucanos, ni en el caso de Odebrecht, ni en ningún caso de corrupción. Ese muchacho es un mandadero, como especie de un delivery, que hace lo que lo mandan a hacer. Aquí no hay un ministerio público sólido, con independencia, no, son títeres del poder político. Y más que una investigación, porque no se necesitan de muchas luces para eso. Más que de una investigación, es lo que está llevando a cabo es un proceso de ocultación de los verdaderos responsables de la comisión del hecho, violentando incluso figuras jurídicas con el consentimiento de los jueces, porque no olvidemos que la autorización de homologación mediante la cual en ese acuerdo suscrito que no encaja en esa figura jurídica, que es un fraude procesal, que se inscribe dentro de la delincuencia judicial, establece que Odebrecht le iba a suministrar al Ministerio Público los nombres de los sobornados. Eso no ha pasado nunca. Y eso encontraron un juez, porque ellos lo buscaron en combinación el Ministerio Público. Porque de investigarse, de aquí a ver un Ministerio Público profesional, objetivo, independiente, Danilo Medina hubiese sido encausado. Y entonces lo que se trata es de no encausar a los verdaderos responsables, y por eso que usted ve todo el tollo que hacen, como lucen desconcertados los ministerios públicos, porque tú puedes ser lo extraordinariamente brillante, pero cuando tú quieres hacer aparentar una mentira verdad y cambiar la naturaleza de los hechos, tú tienes que ser un genio. Y ni siquiera siendo un genio, es que hay cosas que no se pueden. Entonces este país, lamentablemente, el futuro que le auguramos a las futuras generaciones y a los jóvenes que se desarrollan no es el más alentador. Ahora bien, tú has tocado dos puntos importantes a destacar y te lo pregunto a ti, Valentín. Rigoberto Rosario ha dicho que de él juzgar a estos encartados, todos fueran al Parque Colón a hacer justicia. Sin embargo, que según la justicia, o sea, según las normas, no hay pruebas para tenerlos en prisión. Entonces ahí se divorcia lo que es la justicia de lo que es la apreciación del pueblo. ¿Por qué? Primero. Segundo, todos los cambios que hubo en el sistema judicial en los últimos años, donde el Consejo de la Magistratura y todo ha quedado amarrado un poco al poder político, entonces han sido perjudiciales. Y tercero, Rigoberto también ha mencionado el acuerdo de homologación que se firmó con Odebrecht, que aquí mismo, tú mismo, Valentín, dijiste que fue beneficioso. Sin embargo, hemos visto que en realidad ellos no han dado suficiente información sobre a quiénes se le dio el dinero. De hecho, por eso no hay suficientes pruebas. Otra cosa importante que no debemos dejar de mencionar es que se están pidiendo 700 millones más. Entonces, si se hubiera hecho, porque fíjense que el programa lo estamos llevando en 2 puntos: el sistema de justicia en general y ejemplo, caso de Odebrecht. Entonces, ejemplo, en el caso de Odebrecht, si se hubiera si se hubiera llamado a concurso a otra compañía a cotizar para terminar la planta Punta Catalina, aunque no se hubiera utilizado, solo para tener de referencia ese presupuesto de por cuánto hubieran terminado esta obra, por lo menos hubiera tenido una referencia numérica del costo que faltaba. Ahora no lo tenemos y ellos están pidiendo 700 millones más, e incluso he oído en los corrillos, así en los pasillos, que hasta es una estrategia
para no pagarlo después y que se demuestre que no hubo sobrevaluación, porque si están pidiendo más, quiere decir que, o sea, se dice de todo, es lo que quiero manifestar. Entonces, volvemos a la pregunta inicial. ¿La justicia hace justicia aquí en nuestro país? Mira, yo creo que Rigoberto, en la participación embrionaria que ha tenido en el día de hoy, en la noche de hoy, ha sido puntual en cuanto a desnudar muchas de las falencias, de las debilidades sistémicas que tenemos nosotros en la justicia de la República Dominicana, en el sistema de justicia, muchas de las cuales yo comparto. Casi siempre yo suelo estar de acuerdo con Rigoberto, siempre lo digo y pareciera que no. Pareciera que estamos en una contraposición. Sin embargo, cuando yo analizo, me doy cuenta en el reducto que estamos regularmente en la misma posición. Para mí, el factor más decisivo en el lastre judicial de la República Dominicana es el miedo. Vivimos la época de los jueces de miedo, lo que los hace cómplices o, como bien manifestó Rigoberto, genuflexos, de forma tal que reciben órdenes, ejecutan órdenes. Y cuando usted recibe desde la óptica del Poder Judicial, no así del Ministerio Público, que tienen elementos desde el punto de vista principiológico diferenciados. El Ministerio Público constitucionalmente es en la realidad que estamos, en la realidad constitucional que tenemos un Ministerio Público independiente. Rigoberto lo dijo. Pero es que la Constitución no manda que tengamos un Ministerio Público independiente. Todo lo contrario. El artículo 270 de la Constitución habla de un Ministerio Público jerárquicamente subordinado. Pero no debe ser. No, es lo que tenemos, es la realidad. Que el no deber ser es otra cosa. Habría que cambiar nuestro esquema constitucional en ese aspecto, en ese sentido. Ahora, quien sí se rige por dos pilares fundamentales que implican insubordinación o no subordinación es el Poder Judicial, que son el principio de independencia y de imparcialidad, o los principios de independencia e imparcialidad del artículo 149 de la Constitución. Quiere decir que cuando un juez recibe una orden, afecta a la Constitución de la República, violenta la Constitución de la República. Aquí nosotros tenemos prevaricación a diario. Es más, yo me atrevería a asegurar, asumiendo el discurso fatalista, pero realista de Rigoberto, que en el 99.9% de las decisiones hay prevaricación, de las decisiones judiciales. Porque actúan o con falta de parcialidad, o con falta de imparcialidad, perdón, o por parcialidad, o por orden. Y una y otra son una prevaricación. En el 99% de los 99.9%. O sea, todos. La gran mayoría. La inmensa mayoría. La totalidad. Entonces, Porque, ¿para qué van los casos a la justicia? ahí vamos. En que yo sí hago distancia, planteo distancia de las apreciaciones de Rigoberto, en lo que tiene que ver específicamente con el Ministerio Público y cómo se personalizó, no a grandes rasgos, sino de soslayo, en la persona del procurador, y como yo le he dado seguimiento muy de cerca al accionar del Ministerio Público en este proceso, tengo que decir que no. ¿Por qué no? Bueno, el hecho de que Rigoberto diga, por ejemplo, que es un mandadero, nada más usted está diciendo que está cumpliendo con la Constitución. Porque si recibe órdenes del presidente de la República, es que está para recibir órdenes del presidente de la República. ¿Eso es beneficioso para el país? No o estoy perjudicial? diciendo que sea perjudicial ni beneficioso. Yo estoy diciendo lo que dice la Constitución de la Pero yo República. te pregunto a ti. ¿Qué? ¿Es perjudicial o beneficioso eso? Nosotros, bueno, es constitucional, pero no es bueno. ¿Por qué no es bueno? Bueno, porque sí, es posible que lo mejor sería que tengamos un Ministerio Público que constitucionalmente respondiera a la égida de la independencia. Pero ¿es esa la Constitución que tenemos? No, la Constitución no dice eso. La Constitución dice que el Ministerio Público se rige por los principios de
y el segundo que menciona es el jerárquico. Quiere decir que tiene una organización piramidal. Pero el Ministerio Público es parte del sistema judicial. Sí, incluso está en el epígrafe del sistema judicial, del sistema de justicia. Pero no es parte del sistema del sistema. No es parte. No, porque el poder judicial, lo componen el Consejo del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia y los tribunales ordinarios. El Ministerio Público participa del Poder Judicial como un elemento, parte, si se quiere, pero para el Ministerio componer, Público es que juzga. Pero el Ministerio Público no se rige por los mismos principios. El Ministerio Público tiene su propia realidad orgánica. El Ministerio Público es un órgano constitucionalmente creado. Pero si no es independiente, entonces un juicio nunca va a arrojar. El Ministerio Público la no verdad. tiene que ser independiente, sino objetivo. Es lo que dice el artículo 260 del ¿Puede Código ser Procesal objetivo Penal sin y ser el 270. independiente? Claro que sí. Usted puede ser objetivo sin ser independiente. Porque vuelvo y te reitero, por ejemplo, la cabeza del Ministerio Público es el Procurador General de la República. En la ley 133 del Ministerio Público se establece, por ejemplo, un organismo interno que se llama Dirección de Persecución. La Dirección de Persecución puede abocarse en un proceso. Quiere decir esto que, por ejemplo, un caso que se esté llevando en La Romana, en Higüey, donde quiera, si el Ministerio Público que dirige ese departamento llega a la conclusión de que se está mal manejando el proceso, puede abocarse al conocimiento del mismo, tomarlo para sí, investigarlo, terminarlo, acusar y darle el seguimiento. Pero si se le ordena que no lo haga o que desvíe, pues entonces ya ahí no va a ser objetivo porque va a responder a un mandato directo político en este caso y no va a poder hacer. Yo solamente estoy diciendo lo que constitucionalmente se establece, no es lo que se ha hecho. Porque yo creo que aquí se ha trabajado con transparencia. ¿Hasta qué punto? Bueno, le voy a poner el ejemplo. Aquí se decía, yo recuerdo, con bombos y platillos se vendió esa idea, que incluso fue una que originalmente ha servido para muchísimas alaracas posteriores. Aquí se decía que lo peor que podía hacer la República Dominicana en términos de persecución de este tipo penal de corrupción específico de Odebrecht era pactar con Odebrecht. Eso se dijo aquí. Y cuando vino el fiscal general a la República Dominicana, los mismos entrevistadores, cabezas, plausible, claro está, esto quiero decir, un reconocimiento de encomio por el trabajo, el favor que le han hecho a la República Dominicana. O sea, han hecho han dado una demostración de ahínco, de entereza, iniciaron un movimiento interesante que cambia de golpe y porrazo una realidad en la República Dominicana, porque la República Dominicana tenía interés en cuanto a corrupción, cero. Y eso ha cambiado. Y esos mismos comunicadores le preguntaron a ese fiscal en su programa, que fue el iniciador de todo, ¿usted no cree que es poco conveniente que se llegue a un pacto con Odebrecht? No, todo lo contrario. Es que no van a tener solución sin ese acuerdo. Pero lo que pasa es que el acuerdo Ahora yo creo voy. que ellos no lo han cumplido. No, pero espérate, esto es otra cosa. Yo estoy diciendo lo que se establecía como el némesis desde el punto de vista investigativo en la República Dominicana. Lo peor que podía ocurrir. Y lo vendieron como un asunto fatal, diabólico, endemoniado. Y ese fiscal le dice, no, nosotros pactamos allá. Nosotros acordamos allá. Sí. Y si no acordábamos, no conseguíamos lo que hemos obtenido ya. Ahora usted tiene que pactar sobre la base de la diafanidad. ¿Qué fue lo la que se consiguió, la multa? Vamos, espérese, vamos al asunto. O sea, después se decía, y usted lo sabe bien, usted es una periodista responsable, que no iban a mencionar a todo, que no se iba a traducir a la justicia a todo lo que se mencionaran desde Odebrecht en Brasil. ¿Y qué se hizo? Se aperturó un canal de comunicación directo para que inmediatamente fueran develizando nombres, se supiera aquí, para que no hubiera la duda de que se iba a traducir a las personas que ahí se mencionaron. ¿Cuántas personas mencionó Odebrecht?
14 personas. ¿Cuántas personas sometió la República Dominicana? 14 personas. Embrionariamente, porque ahí no termina todo. Se supone que eso es el inicio de una investigación que tiene que o excluir a personas que no estén comprometidos penalmente, lo suficientemente comprometidos, o incluir a otras personas que sí, en el desarrollo de la investigación, se determine que tienen connivencia, que tienen participación, que tienen vinculación. Pero los mismos jueces dijeron que no hay pruebas y que no se iba a llegar a nada. Ahora vamos a los jueces, porque nosotros tenemos una realidad. Tenemos un ministerio público que responde políticamente. Vamos a dividir el país en dos, políticamente. Digamos, el poder político lo tiene el PLD. Y el PLD se divide en dos. Por un lado Leonel y por el otro Danilo. El Ministerio Público, obviamente, responde a Danilo Medina, porque él designó al procurador y el procurador entonces se carga a su vez de designar a otras personas que posiblemente respondan a esa línea. Puede ser que se maneje entonces con cierta apatía política y lo haga desde el punto de vista institucional. Esos son asuntos del procurador. Ahora bien, ¿a quién responde el Poder Judicial? Se ha dicho que Mariano Germán es un hombre de Danilo Medina, de Leonel Fernández, y así sucesivamente la mayoría, que se ha dicho que Fran Soto es de Leonel Fernández, que Mocoso Segarra es de Leonel Fernández, que fulano, todo el mundo en la Suprema Corte de Justicia prácticamente responde a Leonel Fernández. Entonces el Ministerio Público acusa, el Ministerio Público pide prisión preventiva. ¿Y quiénes sueltan a esa persona? Fue el Ministerio Público que lo soltó. En algún momento el Ministerio Público solicitó variación de medida de coerción. En algún momento el Ministerio Público solicitó algo diferente a la prisión preventiva. Ahora, lo cierto es que en eso de populismo y garantismo, en esa lucha, en ese choque de trenes, hay una gran realidad. Que esos mismos jueces que soltaron a esa persona por las razones que ellos esgrimieron, por esas mismas razones dejan presos todos los días a otras personas. Entonces, ¿qué tenemos como realidad? Bueno, que en esa lucha de intereses políticos, lo que hay es un gran, enorme mal manejo de la publicidad positiva y negativa. La negativa es la siguiente. El procurador, no importa lo que haga, tiene una cuota de periodistas pagos que van a criticar todo lo que él haga. Y otros a alabarlos. O sea, hay de creo que es muy poco, porque le voy a decir lo siguiente. Vamos a ver la realidad. El procurador solicita prisión preventiva. Los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que responden a una línea política bien definida, sueltan a esa persona. ¿A quién usted cree que aplauden? ¿A quién aplaudieron el otro día? Al otro día, ¿qué decían los titulares periodísticos? ¿Qué decían? ¿A quién beatificaron? Sí. Entonces, ¿quiénes se llevaron los palmarés, las loas? Los jueces. O sea que los la jueces misma sociedad tiran la piedra y ayudan con un mecanismo publicitario a que se esconda la mano. Vámonos a la pausa, Valentín, y cuando vengamos, yo quisiera hablar con Rigoberto dos cosas que tú has tocado. Y es cómo, primero, por lo que se suelta esta gente, hay muchos que están presos, porque quizás no tuvieron el apoyo, el poder político detrás, todo lo que tuvieron, y hay otros que están presos sin falta de pruebas también. Si realmente no ha habido falta de pruebas, ¿por qué ha sido? Porque se supone que con la firma de este acuerdo iban a suministrar las pruebas. Ahí hay pruebas suficientes para pues tú lo estás diciendo. Para prisión o para medida de coerción, suficiente. Pues tú lo estás diciendo. Claro Sin sí. embargo, hay muchos que dicen que no, y los mismos jueces dijeron que no solamente no iba a haber para coerción, sino que el juicio no iba a progresar porque no había pruebas suficientes. Lo dijo Milagro Germán, por ejemplo. Y creo que lo dijo otro de los jueces. Sí, lo dijo y le aplaudieron. Pero técnicamente usted le va a preguntar a este señor, porque yo vuelvo y me remito a él, que es un maestro del derecho procesal penal, si técnicamente eso no es una disparatada, porque para medida de coerción no se requieren pruebas desde el punto de vista final, o sea, pruebas determinadas ya como tal, sino concluyentes, muchas gracias, sino indicios. Entonces, esos indicios que dice el código están más que suficientes. Están. Y otra cosa que tenemos que investigar es cómo los comunicadores se pueden hacer eco
y forzar al mismo Ministerio Público o a los jueces a tomar decisiones, que es algo claro que no debe ser, pero hasta qué punto influye en ese populismo político, y muchas veces los comunicadores se parcializan o hasta son pagados. Entonces, eso está pasando. Nos vamos a la pausa, volvemos. Cuando me propuse subir la bandera a la estratosfera, yo sabía que iba a ser difícil, pero no imposible. Solo era cuestión de nosotros hacer el esfuerzo y ponernos para eso. En los momentos difíciles siempre aparecía alguien que nos motivaba a seguir adelante. Esa idea de llevar la bandera a lo más alto se convirtió en el compromiso de todos. Y ese día la bandera llegó bien alto y allá, bien en el tope, demostró a todo el mundo que Dominicana Unida no conoce límites. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Popular, a tu lado siempre. Cuando me propuse subir la bandera a la estratosfera, yo sabía que iba a ser difícil, pero no imposible. Solo era cuestión de nosotros hacer el esfuerzo y ponernos para eso. En los momentos difíciles siempre aparecía alguien que nos motivaba a seguir adelante. Esa idea de llevar la bandera a lo más alto se convirtió en el compromiso de todos. Y ese día la bandera llegó bien alto y allá, bien en el tope, demostró a todo el mundo que Dominicana Unida no conoce límites. Ver la dedicación, progreso y calidad de vida de mi maestra de artes inspiró en mí el deseo de enseñar. Quiero crecer, apoyar a mi gente, influenciar positivamente los jóvenes de mi comunidad, y con la carrera de educación lo puedo lograr. Siendo maestra puedo vivir mejor, tener mayores oportunidades, llegar hasta donde quiero y ser un orgullo para mi familia. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20,000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación. Rigoberto, ¿qué puedes añadir tú ante esta decisión del Ministerio Público, la decisión de los jueces versus lo que presentó el Ministerio Público? ¿Y por qué, si estas personas fueron liberadas, hay muchos otros que tienen ese mismo tipo de pruebas y simplemente quedan ahí muchísimo tiempo, inclusive el juicio no se le pasa pues con prontitud, como sucede en la justicia, que es otro de los problemas grandes que tenemos? Y por otro lado, ¿hasta qué punto la opinión pública forza a los jueces al populismo pues de la justicia penal, como ustedes le llaman? Como ustedes mismos dijeron que fue esta medida de coerción dictada por populismo penal. Mira, yo no me voy a desdecir como hacen un sinnúmero de sinvergüenzas que no tienen rostro. El rostro cambian como el camaleón, un día están de un color, el otro de otro. Yo no, yo soy un tipo
es un ser humano coherente. ¿No has tenido problemas tú por esa posición? Yo he vivido en constante Él nació en problemas. Yo soy un problema. Yo mismo soy un problema. Entonces, no, pero eso no, yo estoy adaptado a vivir de esa forma. Yo dije, en principio, en otro programa que se me entrevistó, que de conformidad con lo que presentó el Ministerio Público como elemento de prueba para sustentar la imposición de la medida de coerción, no llenaba los requerimientos exigidos por la norma, ni siquiera ni para dictar el arresto, ni para conceder la orden de arresto, ni para imponer la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque el código exige suficiencia probatoria vinculante para la imposición de cualquier medida. Si hubiera sido con el viejo código, sí califican. Con el Código de Procedimiento Criminal. Era peor. No, eso es porque eso era de manera inquisitiva, eso no había que haber razones, sino tráncalo y después hablamos. Pero ya, ceñido la nueva normativa, yo dije y sigo sosteniendo que lo que presentó el Ministerio Público ahí, que en esa solicitud de medida se llenaron las 3 etapas del proceso penal, la etapa investigativa, la etapa intermedia y la etapa de juicio. Se conocieron las 3 de un golpe y porrazo. Sí. Entonces, lo que presentó el Ministerio Público como elemento de pruebas para sustentar la imposición de esa medida y para sustentar el arresto, no llenaban los requerimientos establecidos por la norma. Eso lo dije y lo mantengo. Pero, ¿qué es lo que yo critico? Porque yo lo que soy un técnico. Yo critico que parte de esos jueces y a la que enarbolan como la paladín de la independencia, que es Miriam Germán, dijo que el arresto procedía, pero entonces dice que la medida de coerción en prisión preventiva no procede. ¿Por qué lo hace entonces? Eso yo no entiendo. Yo quisiera que ella técnicamente me explicara o le explicara al pueblo eso. Porque si no procedía, si procedía el arresto, procedía la imposición de la medida de coerción, porque son las mismas condiciones para la imposición de ambas. Entonces, no procede por un asunto porque tú quieres estar bien con Dios y con el diablo, porque eso se bailotea mucho aquí en este país. La gente tiene muy doble cara y se maneja, baila en un salón como en el otro. Entonces, es a eso que yo me ciño. Entonces, ¿qué hace ella? Le hace una crítica en su voto disidente, diciendo, o sea, augurando que eso no va a tener un final positivo por parte del Ministerio Público, porque luego entonces, pero ¿por qué tú dices que el arresto era válido, que llenaba los requisitos cuando no se puede imponer ninguna de las medidas? Porque lo que ella votó fuera para que quedaran todos en libertad. Entonces eso yo no lo entiendo. Pero ¿qué pasa? Nos vamos ahí al juez que la impuso. Es el juez que concede la solicitud de arresto por el Ministerio Público y luego impone la medida de prisión preventiva a todos, con excepción de los 2 legisladores. Ya el asunto de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia es quien varía en un recurso de apelación planteado por varios o por la mayoría de los imputados. Pero cuando se le llega el plazo de la revisión obligatoria, es el mismo juez que le varía a Víctor Díaz y a Rondón la medida de coerción. Entonces eso es inexplicable desde el punto de vista técnico jurídico. Pero que sucede otra cosa, que hubo uno de los imputados que estaba fuera del país, se sustrajo, que ahí sí existía y existe el peligro de fuga, porque él nunca, cuando fue requerido y se dictó orden de arresto, entonces cuando se lo llevan al juez, ¿qué hace el juez? O sea, le impuso prisión preventiva a todos los demás y a ese le impuso una garantía económica. Cuando estaba fuera cuando del país, estaba no se reuniendo presentó. el conocimiento procesal. Eso es inexplicable. ¿Y qué garantía económica? Porque di el monto. Sí. Di el monto entonces, también. Entonces, Una esas son de pírrica. las cuestiones que no sé. Ahora, en lo que sí estoy absolutamente de acuerdo con Valentín, es que por lo que ese juez le impuso medida de prisión preventiva a todos esos inculpados, por menos de eso, todos los jueces y esos mismos
han impuesto prisión preventiva a centenares de ciudadanos. Eso sí es verdad. Prisión preventiva no han condenado. Sí, eso es cierto. Tiene absoluta razón en eso. Entonces, eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué este tratamiento a esto y este tratamiento para aquello? Porque ellos son parte de este conciliábulo criminal y corrupto de defensa, de impunidad para los poderosos. Esto no puede proseguir así. Aquí yo he dicho y voy a reiterar hasta que se me seque la garganta. Seque la garganta. De que aquí no hay jueces, no hay un sistema judicial para juzgar la corrupción pública, ni donde estén envueltos poderosos, ni donde haya dinero de por medio, porque todos se doblegan al dinero, al poder. Dijo Valentín algo ahorita que es muy cierto también. La mayoría lo hacen por miedo. Hay mucha parte por Entonces, miedo. si usted no tiene, porque decía Séneca, que desde el momento que un juez o tribunal teme en decidir por temor al que dirán, está prevaricando. Pero también tenemos que hablar de que el sistema produce que los jueces tengan miedo. No. Entonces, No es el sistema que lo produce. ¿También? Lo produce. No, yo no creo que sea el sistema. Porque yo fui Ministerio Público. ¿Y qué es lo que lo produce? No, es la falta de responsabilidad y compromiso social de lo que encarnan la función de jueces. Porque yo fui Ministerio Público y a mí el procurador nunca me pudo llamar, o sea, me llamó. El procurador se sentenció, me llamó para que yo hiciera algo y le digo, no, venga, hágalo usted. Porque hay que tener carácter y a mí nadie me votó. Y si me hubiesen votado, nada, venga, me voy al ejercicio porque eso es lo que yo sé hacer. Pero aquí la mayoría de esos jueces que incluso formados, que no le deben el cargo a nadie, porque fueron formados en la escuela, hicieron un concurso de oposición. Se supone que por eso es que se exige que sean pero formados. Entonces, ellos buscan escalar en posiciones en base a eso, al servicio que le rinden al poder político. Yo creo, Rigoberto, que tú tienes que ver la falta de democratización de las instituciones públicas. Por ejemplo. Nos vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa. Cuando me propuse subir la bandera a la estratosfera, yo sabía que iba a ser difícil, pero no imposible. Solo era cuestión de nosotros hacer el esfuerzo y ponernos para eso. En los momentos difíciles siempre aparecía alguien que nos motivaba a seguir adelante. Esa idea de llevar la bandera a lo más alto se convirtió en el compromiso de todos. Y ese día la bandera llegó bien alto y allá, bien en el tope, demostró a todo el mundo que Dominicana Unida no conoce límites. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Popular, a tu lado siempre. Cuando me propuse subir la bandera a la estratosfera, yo sabía que iba a ser difícil, pero no imposible. Solo era cuestión de nosotros hacer el esfuerzo y ponernos para eso. En los momentos difíciles siempre aparecía alguien que nos motivaba a seguir adelante. Esa idea de llevar la bandera a lo más alto se convirtió en el compromiso de todos. Y ese día la bandera llegó bien alto y allá, bien en el tope, demostró a todo el mundo que Dominicana Unida no conoce límites. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Realiza lo que deseas en nuestra temporada de préstamos. Popular, a tu lado siempre.
Cuando me propuse subir la bandera a la estratosfera, yo sabía que iba a ser difícil, pero no imposible. Solo era cuestión de nosotros hacer el esfuerzo y ponernos para eso. En los momentos difíciles siempre aparecía alguien que nos motivaba a seguir adelante. Esa idea de llevar la bandera a lo más alto se convirtió en el compromiso de todos. Y ese día la bandera llegó bien alto y allá, bien en el tope, demostró a todo el mundo que Dominicana Unida no conoce límites. Bueno, señores, estos son dos analistas, dos conversadores que hay que cortarle muchas veces porque no hay forma. Valentín, tú hablabas de la falta de institucionalidad que hay en nuestro país. La falta de democracia interna en las instituciones públicas. Por ejemplo, nosotros hemos, como el cangrejo, dado marcha atrás. Estamos en reversa. Y muchas cosas que parecen novedosas, interesantes y bonitas, como por ejemplo el Consejo Nacional de la Magistratura, que Rigoberto criticaba de la forma de elección de los jueces. El Consejo Nacional de la Magistratura, igual que el Consejo del Poder Judicial, que se insertan constitucionalmente en la última reforma del año 2010, Sí. como otras instituciones, es una reducción de la democracia en las instituciones. Porque, ¿qué es lo que se produjo? Por ejemplo, la parte que tenía que ver con la disciplina, los juicios disciplinarios en la Suprema Corte de Justicia los realizaban, eran 16 jueces. Los redujeron a 5. ¿Cómo lo redujeron? Creando el Consejo del Poder, Consejo del Poder Judicial. Sí, Consejo Superior del Poder Judicial. Cuando crean el Consejo del Poder Judicial, que tenían que decir 16 jueces, pero ¿qué 16 jueces? 16 jueces con la categoría de jueces supremos. La reducen a la participación de solamente 2 jueces supremos y 3 jueces de cada una de las instancias internas de el órgano de juzgación. Que pueden ser más manejables de esta manera. Pero son dirigidos directamente por el presidente. Si el presidente antes decidía con una mayoría mínima, vamos a decirlo así, y tenía que incidir en cuánto. Si se necesitaban, por ejemplo, para votación y decisión 9 jueces, ¿verdad? Se necesitaban. El juez presidente tenía que incidir en 8 personas más. Ahora solamente tiene que incidir en 2. ¿Me entiendes? Claro. Al final de cuentas se hace lo que diga el presidente de la Suprema Corte de Justicia como presidente del Consejo del Poder Judicial. Entonces hemos involucionado. Claro, igual que el Consejo Nacional de la Magistratura, 32 senadores escogían los jueces, 32, ahora los redujimos a 8 personas. ¿Tú me estás entendiendo? Desde el punto de vista democrático, la reducción de electores, de decisores, es una involución desde el punto de vista democrático. Y nosotros hemos involucionado constitucionalmente. La Constitución del año 2010 tiene muchísimos avances, pero también viene el otro elemento, por ejemplo, los tribunales creados. Tribunal Superior Electoral, Tribunal Constitucional. Y tú buscas los resultados finales. Siempre, como dijo Rigoberto, de forma genuflexa, al servicio del poder. Yo creo que tenemos que ver resultados. ¿Cuáles han sido los resultados hasta ahora? Porque, bueno, nefastos, porque ¿cuál es la realidad? Lo que él también ha fotografiado existencialmente de forma magnífica, sin desperdicio, sin desmedro. La realidad es, mi querida Mónica, que como él bien estableció, los tribunales, el Poder Judicial, y todos los tribunales están concebidos para ser un muro de contención de los desmanes del poder político
Pero entonces, ¿cuáles son las expectativas de la República Dominicana? Y vamos a darle la oportunidad a Rigoberto en estos 3 minutos que nos quedan, si hemos involucionado y todo está más concentrado en el poder político. Y vemos que hay corrupción, porque si no viéramos la corrupción en el poder político, pues perfecto, pero vemos que cada día hay más corrupción en vez de menos. Yo coincido totalmente con los criterios expuestos anteriormente por Valentín en esa parte. Y de verdad que ciertamente hemos involucionado, porque a mayor participación, mayor democracia. Si los que deciden son menos, entonces la democracia se reduce. Eso es obvio, eso es lógico. Entonces han reducido para ¿Pero por tener... qué se aceptó esto? Porque no hubo vistas públicas, no pero ustedes mismos lo que deciden la suerte del país. Pero Rigoberto, que no hubo vista pública. Aquí hubo para las discusiones para la constitución que nosotros queríamos. Sí. Y se votó por la constituyente. Sí, pero al y final, se aprobó lo que ellos quisieron. Al final de cuentas ellos hicieron lo que quisieron, pero se votó por la constituyente, eso es cierto, y se hacían reuniones en la Pucamaima y jornadas de discusión, pero nada de eso tuvo, porque al final de cuentas ellos hacen lo que ellos quieren, ellos montan un circo, oyen a todo el mundo, pero al final de cuentas no deciden la mayoría, deciden ellos lo que ellos quieran hacer. Entonces, aquí lo único que puede cambiar el panorama es la presión social. Y la presión social debe seguir. Aquí debemos transitar el rumbo de una constituyente. Pero de una constituyente que de golpe y por cuajo acabe con todos estos mecanismos que ha creado el poder político para tener en sus manos la institucionalidad del país. Por ejemplo, Marcha Verde, en vez de estar haciendo todos esos llamamientos que incluso muchos no tienen sentido, lo que debería de apoderarse para esto. Yo no sé si tienen sentido o no tienen sentido, y a juicio de ellos tienen sentido, porque no estoy... Pero son muy amplios, a eso me refiero. Bueno, sí, son muy amplios. A veces piden cosas como que no son están. muy ellos amplios. debían contextualizar, Eso, a eso me refiero. Sintetizar algunas cosas, sí, porque son Porque como, si no va a haber cambios. Son como genéricos y aéreos, tienen que ser específicos. Entonces, en cuanto a eso, nosotros debemos abocarnos para cambiar este tipo de instituciones que tenemos. Y los miembros de esas instituciones que tenemos, por ejemplo, en el caso del Tribunal Constitucional y en el caso de la Suprema Corte de Justicia, carecen de legitimidad. Ahora, tú no puedes ser electo por el voto directo por un periodo de 4 años. Y en base a ese periodo de 4 años que de manera directa te eligió el pueblo, tú, con una conformación, elegir por más de ese periodo, incluso hasta por 3 veces ese periodo. Eso es ilegítimo. Porque tú eres un derivado de algo, y el derivado no puede tener mayor legitimidad que lo original. Entonces, todavía a mí me eligieron por 4 años. Mi poder de elección radica elegir uno hasta 4 años de manera indirecta. Sí. Pero no de que hay gente del Tribunal Constitucional elegido por 11 años, otro por 9 y otro por 7. Sí. Eso es una locura. ¿Y quién instauró, quién concibió ese sistema para agenciar su impunidad? Fue Leonel. Pero como dicen en el pueblo, uno no sabe para quién trabaja, porque ahora esa gente está a la orden de otro, no de él, porque ya él no es el Mesías, no es el que maneja el presupuesto, porque aquí el líder es el que maneja el presupuesto y ordena la Fuerza Armada. Y ordena la Fuerza Armada y la Policía Nacional. Ese es el líder, aquí no hay líder. O sea, el líder aquí es el que reparte el dinero. El líder es el presupuesto. Claro. El presupuesto, y el que pueda... pues soltar algo. Eso es correcto, aquí no hay líder, todo el mundo sigue a ese. Y todo el mundo lo que quiere es alcanzar a ese dinero que puede... Y el que designa mediante decreto, ese es el líder aquí. Si Valentín ahora mismo se hace presidente, lo eligen presidente, el líder absoluto. No, pero no y todos los alabarderos y lambones que andan detrás de esto. Que son tantos. No solamente eso, también ese que designa por decreto, el efecto decreto te cambia a ti de golpe y porrazo, como dice Rigoberto, te cambia la vida. Porque imagínate que de repente ahora un decreto, Rigoberto, ministro de Exteriores, de Relaciones Exteriores, ya deja de ser el Rigoberto abogado conocido para convertirse en el que puede nombrar. No, en un potencial quién sabe qué. No, así de sencillo, un decreto le cambia a uno la vida. No, y comienzan, es presidenciable. Para que lo sepa. Comienza un grupo de alabarderos. Pero tú eres presidenciable, Rigoberto. No, y presidenciable donde en mi casa. Señores, se nos acabó el tiempo. Rigoberto Rosario, Valentín Medrano, dos
Dos personas que no tienen pelo en la lengua, señores, no se quedan callados. Ojalá que aprendamos a entender un poco más, como yo siempre les he dicho, el sistema judicial dominicano, que resulta tan complicado. La verdad es que no entendemos muchas cosas y por eso no podemos exigir más. Por eso estos programas, para que usted entienda mejor cómo funciona en nuestro país este sistema de justicia. Gracias, Rigoberto. Gracias, Valentín. Gracias, Mónica. A ustedes, amigos, invitarlos a que si está viendo este programa a las 10:30 de la noche en el canal 24, vuelva a verlo, llame a sus amigos para que lo vean a las 12 de la noche en Teleradio América, canal 12 o 45, porque aquí a través de los análisis, las experiencias de nuestros invitados, aprendemos a conocer y entender mejor este mundo maravilloso pero complicado que nos ha tocado vivir. Hasta la próxima semana.